Cuento 11. El Conde Lucanor, del escritor español Juan Manuel, cuento publicado en el siglo XIV. Cuento 11. El Conde Lucanor. Lo que sucedió a un deán de Santiago con Don Illán, el mago de Toledo. Otro día hablaba el conde Lucanor con Patronio y le dijo lo siguiente: Patronio, un hombre vino a pedirme que le ayudara en un asunto en que me necesitaba, prometiéndome que él haría por mí cuanto me fuera más provechoso y de mayor honra. Yo le empecé a ayudar en todo lo que pude, sin haber logrado aún lo que pretendía, pero pensando él que el asunto estaba ya solucionado, le pedí que me ayudara en una cosa que me convenía mucho, pero se excusó. Luego volví a pedirle su ayuda y nuevamente se negó con un pretexto. Y así hizo en todo lo que le pedí, pero aún no ha logrado lo que pretendía ni lo podrá conseguir si yo no le ayudo. Por la confianza que tengo en vos y en vuestra inteligencia, os ruego que me aconsejéis lo que deba hacer. Señor conde, dijo Patronio, para que en este asunto hagáis lo que se debe, mucho me gustaría que supierais lo que ocurrió a un deán de Santiago con Don Illán, el mago que vivía en Toledo. El conde le preguntó lo que había pasado. Señor conde, en Santiago había un deán que deseaba aprender el arte de la nigromancia, y como oyó decir que Don Illán de Toledo era el que más sabía en aquella época, se marchó a Toledo para aprender con él aquella ciencia. Cuando llegó a Toledo, se dirigió a casa de Don Illán, a quien encontró leyendo en una cámara muy apartada. Cuando lo vio entrar en su casa, Don Illán lo recibió con mucha cortesía y le dijo que no quería que le contase los motivos de su venida hasta que hubiese comido, y para demostrarle su estima lo acomodó muy bien, le dio todo lo necesario y le hizo saber que se alegraba mucho con su venida. Después de comer quedaron solos ambos y el deán le explicó la razón de su llegada, rogándole encarecidamente a Don Illán que le enseñara aquella ciencia, pues tenía deseos de conocerla a fondo. Don Illán le dijo que si ya era deán y persona muy respetada, podría alcanzar más altas dignidades en la iglesia, y que quienes han prosperado mucho cuando consiguen todo lo que deseaban, suelen olvidar rápidamente los favores que han recibido, por lo que recelaba que, cuando hubiese aprendido con él aquella ciencia, no querría hacer lo que ahora le prometía. Entonces el deán le aseguró que por mucha dignidad que alcanzara, no haría sino lo que él le mandase. Después llamó al deán. Se entraron los dos por una escalera de piedra muy bien labrada y tanto bajaron que parecía que el río Tajo tenía que pasar por encima de ellos. Al final de la escalera encontraron una estancia muy amplia, así como un salón muy adornado, donde estaban los libros y la sala de estudio en la que permanecerían. Una vez sentados y mientras ellos pensaban con qué libros habrían de comenzar, entraron dos hombres por la puerta y dieron al deán una carta de su tío, el arzobispo, en la que le comunicaba que estaba enfermo y que rápidamente fuese a verlo si deseaba llegar antes de su muerte. Al deán esta noticia le causó gran pesar, no solo por la grave situación de su tío, sino también porque pensó que habría de abandonar aquellos estudios apenas iniciados. Pero decidió no dejarlos tan pronto y envió una carta a su tío como respuesta a la que había recibido. Al cabo de 3 o 4 días llegaron otros hombres a pie con una carta para el deán en la que se le comunicaba la muerte de su tío el arzobispo y la reunión que estaban celebrando en la catedral para buscarle un sucesor, que todos creían que sería él con la ayuda de Dios. Y por esta razón no debía ir a la iglesia, pues sería mejor que lo eligieran arzobispo mientras estaba fuera de la diócesis que no presente en la catedral. Y después de 7 u 8 días vinieron 2 escuderos muy bien vestidos con armas y caballos, y cuando llegaron al deán le besaron la mano y le enseñaron las cartas donde le decían que había sido elegido arzobispo.
Al enterarse, don Illán se dirigió al nuevo arzobispo y le dijo que agradecía mucho a Dios que le hubieran llegado estas noticias estando en su casa y que, pues Dios le había otorgado tan alta dignidad, le rogaba que concediese su vacante como deán a un hijo suyo. El nuevo arzobispo le pidió a don Illán que le permitiera otorgar el deanazgo a un hermano suyo, prometiéndole que daría otro cargo a su hijo. Por eso pidió a don Illán que se fuese con su hijo a Santiago. Don Illán dijo que lo haría así. Marcharon pues para Santiago, donde los recibieron con mucha pompa y solemnidad. Cuando vivieron allí cierto tiempo, llegaron un día enviados del Papa con una carta para el arzobispo en la que le concedía el obispado de Tolosa y le autorizaba además a dejar su arzobispado a quien quisiera. Cuando se enteró don Illán, echándole en cara el olvido de sus promesas, le pidió encarecidamente que se lo diese a su hijo, pero el arzobispo le rogó que consintiera en otorgárselo a un tío suyo, hermano de su padre. Don Illán contestó que, aunque era injusto, se sometía a su voluntad con tal de que le prometiera otra dignidad. El arzobispo volvió a prometerle que así sería y le pidió que él y su hijo lo acompañasen a Tolosa. Cuando llegaron a Tolosa, fueron muy bien recibidos por los condes y por la nobleza de aquella tierra. Pasaron allí 2 años, al cabo de los cuales llegaron mensajeros del Papa con cartas en las que le nombraba cardenal y le decía que podía dejar el obispado de Tolosa a quien quisiera. Entonces don Illán se dirigió a él y le dijo que, como tantas veces había faltado a sus promesas, ya no debía poner más excusas para dar aquella sede vacante a su hijo. Pero el cardenal le rogó que consintiera en que otro tío suyo, anciano muy honrado y hermano de su madre, fuese el nuevo obispo. Y como él ya era cardenal, le pedía que lo acompañara a Roma, donde bien podría favorecerlo. Don Illán se quejó mucho, pero accedió al ruego del nuevo cardenal y partió con él hacia la corte romana. Cuando allí llegaron, fueron muy bien recibidos por los cardenales y por la ciudad entera, donde vivieron mucho tiempo. Pero don Illán seguía rogando casi a diario al cardenal para que diese algún beneficio eclesiástico a su hijo, cosa que el cardenal excusaba. Murió el papa y todos los cardenales eligieron como nuevo papa a este cardenal del que os he hablado. Entonces don Illán se dirigió al Papa y le dijo que ya no podía poner más excusas para cumplir lo que le había prometido tanto tiempo atrás, contestándole el Papa que no le apremiara tanto, pues siempre habría tiempo y forma de favorecerle. Don Illán empezó a quejarse con amargura, recordándole también las promesas que le había hecho y que nunca había cumplido, y también le dijo que ya se lo esperaba desde la primera vez que hablaron, y que, pues, había alcanzado tan alta dignidad y seguía sin otorgar ningún privilegio, ya no podía esperar de él ninguna merced. El Papa, cuando oyó hablar así a don Illán, se enfadó mucho y le contestó que, si seguía insistiendo, le haría encarcelar por hereje y por mago, pues bien sabía él que era el Papa, como en Toledo todos le tenían por sabio nigromante y que había practicado la magia durante toda su vida. Al ver don Illán qué pobre recompensa recibía del Papa, a pesar de cuánto había hecho, se despidió de él, que ni siquiera le quiso dar comida para el camino. Don Illán entonces le dijo al Papa que, como no tenía nada para comer, habría de echar mano a las perdices que había mandado asar la noche que él llegó, y así llamó a su criada y le mandó que asase las perdices. Cuando don Illán dijo esto, se encontró el Papa en Toledo como deán de Santiago, tal y como estaba cuando allí llegó, siendo tan grande su vergüenza que no supo qué decir para disculparse. Don Illán lo miró y le dijo que bien podía marcharse, pues ya había comprobado lo que podía esperar de él y que daría por mal empleadas las perdices si lo invitase a comer. Y vos, señor conde Lucanor,
pues veis que la persona a quien tanto habéis ayudado no os lo agradece. No debéis esforzaros por él ni seguir ayudándole, pues podéis esperar el mismo trato que recibió don Illán de aquel deán de Santiago. El conde pensó que era este un buen consejo, lo siguió y le fue muy bien. Y como comprendió don Juan que el cuento era bueno, lo mandó poner en este libro e hizo los versos que dicen así: Cuanto más alto suba aquel a quien ayudéis, menos apoyo os dará cuando lo necesitéis. Fin. Don Juan Manuel nació en España en 1282. Nieto de Fernando III y por tanto miembro de la Casa Real, fue un notable escritor en lengua castellana y uno de los principales representantes de la prosa medieval de ficción. Fue educado como un noble en artes tales como la equitación, la caza o la esgrima, pero sus ayos se preocuparon de que aprendiese además latín, italiano, historia, derecho y teología. Aunque en algunas ocasiones se proclamaba lego en sus obras, tal declaración era convencional y obedecía al tópico de la humildad, para compartir la ignorancia de su público por cortesía pedagógica. En realidad era un sabio de conocimientos enciclopédicos y uno de los hombres más cultos de su época, que contribuyó de forma importante a dar un impulso decisivo a la prosa castellana. Basándose en fuentes latinas, creó una obra personal de intención didáctica y gran unidad lingüística y estilística. Sus obras iban dirigidas a formar a los jóvenes caballeros nobiliarios, instruyéndolos en una moral práctica destinada a darles recursos para desenvolverse en la vida de la corte. Una de las tesis predominantes de su producción, toda ella de carácter didáctico y moral, consistió en asegurar que cualquier hombre puede salvarse siempre y cuando sea fiel a las obligaciones de su condición social. Así se aprecia en el libro del Caballero y del Escudero, 1326, y en el libro de los Estados, 1330. Si bien en la primera obra el elemento narrativo es mínimo, en la segunda se cuenta ya con un estilo definido. Otras obras del autor son el libro de la Casa y el libro Infinido, en los que abundan las referencias autobiográficas, y la Crónica abreviada, resumen de la Crónica General de Alfonso X el Sabio. Preocupado por la transmisión de su obra, algo insólito en la Edad Media, depositó todos los originales en el monasterio de Peñafiel, con el objeto de asegurarse de que no sufrieran alteración alguna por parte de los copistas. Pero su obra más importante es sin duda el Conde Lucanor, redactado entre 1325 y 1335, conjunto de cuentos moralizantes que se entremezclan con varias modalidades de literatura sapiencial. La primera parte del libro consta de 51 cuentos, basados tanto en fuentes orientales como cristianas. En cada uno de los 51 ejemplos, el conde Lucanor pide consejo a su ayo Patronio sobre cierta inquietud o problema, y Patronio ilustra su respuesta con un relato relacionado con la cuestión planteada con el fin de instruirle. El estilo de los cuentos de la primera parte, de gran naturalidad y concisión, alcanza un considerable nivel de fluidez narrativa, aunque don Juan Manuel nunca supeditó a este logro sus propósitos didácticos. En la segunda, tercera y cuarta parte del Conde Lucanor se halla una serie de proverbios o sentencias ordenadas de menor a mayor dificultad, y en la quinta y última un sermón moral de Patronio sobre el modo en que los hombres pueden alcanzar la salvación. En el siglo XIV, don Juan Manuel se decidió a escribir libros en lengua vulgar con el objetivo de facilitar su acceso a un mayor número de lectores. Dirigía casi en exclusiva su literatura hacia las personas de la nobleza. El estilo de don Juan Manuel se caracteriza por la selección, la sobriedad y la precisión, y por una conciencia plena de autoría artística literaria. Además de divulgar el saber humano, utilizó su obra para retratarse a sí mismo en muchos casos.
En general, su literatura es un reflejo de su carácter, de sus ambiciones y de sus creencias. Escribió a favor de difundir la religión. Tuvo un estilo ideal al que procuró atenerse: claridad, exactitud y concisión. Don Juan Manuel murió en Córdoba en 1348. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.